Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 17 de agosto, sábado de la 19ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado continuamos la lectura del libro del profeta Ezequiel. Leemos el capítulo 18, versículos 1 al 10, 13 y 30 al 32. El Señor me habló y me dijo: ¿por qué andan repitiendo este refrán en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes. Les juro por mi vida, dice el Señor, Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sépanlo, todas las vidas son mías, lo mismo la vida del Padre que la del Hijo. Así pues, el hombre que peque, ese morirá. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos, ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura, ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos. Ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido. Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y así no morirán, pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Palabra de Dios. La lectura del profeta de Ezequiel que acabamos de hacer es sumamente importante y nos da una luz tremenda, sobre todo en estos tiempos donde no son pocas, sino muchas personas las que se están dejando llevar por una doctrina muy confusa y muy peligrosa, una doctrina de sanación intergeneracional, como si los pecados de los padres fueran acumulativos hacia los hijos y representaran algún tipo de peligro para el alma del hijo. Y las palabras que acabamos de escuchar en Ezequiel son sumamente claras. Fíjate cómo inicia la lectura. ¿Por qué andan repitiendo la siguiente frase? Los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes. ¿Qué es lo que se nos está diciendo con esta frase? Que se está imputando los pecados de los padres en los hijos. Lógicamente hay que saber separar lo que significa la consecuencia del pecado y la culpa del pecado. ¿Quién tiene la culpa del pecado? Por mi culpa. Por mi culpa. No existe más responsabilidad que la culpa personal. Yo soy responsable de mis pecados y el camino de liberación que nos ofrece el Señor pasa por ahí, por esa iluminación de la conciencia que me permite reconocer mi
culpa. Y por eso digo que hay una doctrina muy confusa y hay una doctrina que está causando mucho mal en las almas. ¿Por qué? Porque confunde esto. Confunde algo tan sencillo. ¿Quién es el responsable de los pecados? Yo, de los que yo he cometido. ¿Soy yo acaso responsable de los pecados de mi padre? No. ¿Voy a pagar por los pecados de mi padre? No. ¿Voy a pagar por los pecados de mis ancestros? No. El Señor va a juzgar ¿qué cosa? Mi vida. Y esto es lo que continúa explicando el profeta Ezequiel. Nadie volverá a repetir ese refrán. ¿Por qué? Porque todas las vidas son mías. Lo mismo la vida del Padre que la del Hijo. Es decir, no es el Padre el dueño de la vida de su Hijo para poder lesionar la vida del Hijo de tal manera que tenga dominio sobre ella. ¿A qué me refiero? No, es que el Padre decidió entregar a sus hijos a Satanás, pero no le pertenecen. No le pertenecen. No puede entregar lo que no le pertenece. ¿A quién le pertenece la vida? Le pertenece a Dios. Por tanto, un padre puede hacer un acto supremamente absurdo, pero no va a determinar la existencia de la persona. Esto tiene que estar sumamente claro en nuestra mente. ¿Por qué? Porque a veces efectivamente se comienza a hablar y buscar solución a todo a través de esta sanación intergeneracional. Y hay que ir con pies de plomo, porque hay que tener mucho cuidado. Yo he escuchado cómo a personas se les mezclan tantas ideas respecto a las consecuencias del pecado. Lógico, el pecado tiene consecuencias y puede afectar la vida de los demás, por supuesto. Si yo decido hacer el mal va a influir en los demás. Eso es completamente cierto en cuanto a consecuencia. Oye, un padre que decide no bautizar a sus hijos, bueno, eso crea una vida de consecuencias para el hijo, de no ser bautizado y no haber podido conocer y que no se le haya transmitido la fe. Si un padre decide efectivamente realizar acciones horrorosas, pienso en ese momento, por ejemplo, un padre que abusa sexualmente de sus hijos, eso va a causar consecuencias terribles, por supuesto. Va a causar consecuencias terribles que van a afectar no solo en un modo físico, sino además en un modo psíquico y además en un modo espiritual. Lógicamente que nuestro medio de acceso más bello, más grande para entender la paternidad de Dios es a través de una buena paternidad. El gran problema del mundo y la lejanía del mundo de Dios pasa hoy en día sobre todo por esa mala imagen de paternidad a la que nos enfrentamos. Una imagen de paternidad que no refleja la imagen de Dios. Y entonces existe el rompimiento con esa imagen. Pero claramente los pecados de cada uno son pecados de cada uno. No, yo no voy a poder salir adelante ni llegar al cielo porque mi padre era tal y cual. Falso. Cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de decidir. ¿Y sobre qué se nos va a juzgar? Sobre nuestras decisiones, sobre nuestros actos. Cada uno de manera individual. Y lógicamente que existe el juicio universal donde contemplaremos las consecuencias tanto de nuestras obras buenas como de nuestras obras malas. Por tanto, si yo he malentendido una doctrina de sanación intergeneracional, creyendo que yo no puedo salir de ciertos pecados porque estoy atrapado por lo que hicieron mis antepasados, no. Eso no es verdad.
Yo soy libre. Cristo ha muerto en la cruz para darme libertad, una libertad profunda y hermosísima, una libertad que es capaz de romper con todo y efectivamente liberarse profundamente. El camino de esa liberación, ¿por dónde va a pasar? Va a pasar por, lógicamente, tomar sobre nuestros hombros la responsabilidad de nuestros actos, decidir. Decidir y darnos cuenta que yo tengo en mis manos mi vida. Es un gran problema al que nos enfrentamos porque de muchas maneras las personas quieren eludir la responsabilidad de sus actos. Y eso es algo simplemente imposible. Yo, yo tengo que responder por mis actos. Yo tengo que responder por mi vida. Soy influenciable. Ah, por supuesto que soy influenciable. Y ahí donde ha habido un mal ambiente, lógicamente que puedo ser mal influenciado. ¿Cómo puedo ser bien influenciado por un buen ambiente, pero nunca determinado? Jamás determinado. Qué hermoso es aprender con el buen ejemplo de los padres, pero también es cierto que podemos aprender con el mal ejemplo. ¿Por qué? Porque yo puedo contemplar el bien y decidir repetirlo porque veo que es bueno. Y también puedo contemplar el mal y decir, eso es lo que yo no quiero para mi vida. Y aprendo de ese mal. Por tanto, ¿de qué nos está hablando la lectura de Ezequiel? De esa profunda libertad que cada uno de nosotros tenemos para decidir nuestra vida. Pedimos por nuestros antepasados, sí, pedimos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. Pero no hay que pensar que yo voy a corregir con una oración lo que ha pasado anteriormente en las generaciones y entonces voy a lograr corregir mi vida. Mi vida la tengo en mis manos. Como le dice el Señor a San Pablo, tienes mi gracia, con eso te basta. Tienes mi gracia, con eso te basta para vencer todo lo que tengas que vencer. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Fíjate qué tremenda es esta escena del Evangelio que acabamos de leer, porque hace pocos días leímos cómo al Señor los discípulos le preguntaban quién es el más grande en el reino de los cielos. ¿Y qué era lo que contestaba el Señor? Si ustedes no cambian y se hacen como niños. Y después continuaba y les decía, si ustedes no reciben a los niños, si ustedes los rechazan, no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Estas palabras las entendieron inmediatamente los discípulos? No, no las entendieron. Y resulta que al momento de enfrentarse a una cosa tan sencilla, le quieren presentar unos niños a Jesús para que les impongan las manos. Y los discípulos se niegan. Y no solo se niegan, sino que regañan a la gente. Fíjate las palabras del Evangelio. Le presentan unos niños a Jesús para que les impusiera las manos, para que orase por ellos. Ese es un deseo lógico y válido de aquellos padres que están viendo la acción de Jesús. Y sin embargo, los discípulos regañaron a la gente. Las palabras que vienen a continuación son palabras que tienen que estar muy grabadas en nuestro corazón. Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí.
No les impidan a los niños que se acerquen a mí. Esta frase tiene varios niveles de reflexión. El primero es lógico en el seguimiento de lo que venimos leyendo en el Evangelio. El que no recibe a un niño, dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Cómo voy a dejar que los niños se acerquen a Jesús? En primer lugar, permitiéndoles vivir. Esa es la condición básica. Si no les permito vivir, si les niego la vida, ¿cómo les voy a permitir acercarse a Jesús? La primera forma de cortar el acceso al Señor es cortar el acceso a la vida. Por eso ahí donde hay una mentalidad antinatalista, donde hay una mentalidad egoísta, ¿y cuántas personas muy comprometidas con la iglesia, muy metidas e incluso que participan en diferentes grupos y formaciones, tienen esa mentalidad egoísta? Yo he tenido que escuchar tantas veces a esas personas, perdón, absurdas. Ay, pero es mejor tener pocos hijos, pero darles lo mejor. Esa es una frase mundana, completamente mundana. No, yo tener un hijo, pero darle lo mejor. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué es lo que crees? Que le vas a asegurar el futuro y el porvenir y que vas a determinar el futuro de ese niño porque teniendo uno solo tú te vas a asegurar de que su vida sea perfecta. No sé si nos detenemos a reflexionar sobre la enorme arrogancia que hay en esa formulación, en esa reflexión, en ese pensamiento. Es un absurdo completo. La generosidad con la cual recibimos los niños va a ser lo primero para poder cumplir con ese mandato del Señor. En segundo lugar, ese dejar que los niños se acerquen a mí pasa por ese bautismo sin demora, sin demora. No hay un motivo para demorar el bautizo de los hijos. No existe un motivo y podrán venir 1000 justificaciones a la mente. No, es que está muy chiquito, no es que qué peligro, hay que sacarlo de la casa, que no sé qué. Yo he visto gente que lleva a los niños al centro comercial, que los lleva al parque, que los lleva de paseo, pero no los lleva a bautizar porque me da miedo. ¿Qué tipo de absurdo es ese? El sacramento del bautizo es sacramento de vida, no de muerte. Entonces, si un padre tiene miedo, una madre tiene miedo de llevar a su hijo a bautizar porque tiene miedo de lo que le puede pasar, oye, entonces tenemos un problema severo. Tenemos un problema muy grande en nuestra mente y en nuestro corazón. No hemos entendido lo que el Señor nos da con el bautizo. No es que no lo bautizo porque todavía no tengo plata para la fiesta, es que no viene la gente, es que hay que reunir a la familia. Todas las justificaciones para demorar el bautizo son solo un modo de alejar a los niños de Jesús. Tercero, llevándolos a misa. No, es que está muy pequeño. No existe pequeño. No existe muy pequeño para ir a misa. ¿Dónde aprenden los niños a comportarse en la misa? Yendo a la misa. No, cuando sea grande y se comporte bien, entonces lo voy a traer. Entonces lo traerás maleducado y será mucho más difícil explicarle cómo debe comportarse. Desde pequeñitos, desde siempre. Qué bonito es cuando uno tiene en su mente el haber ido a misa desde siempre, que sea algo permanente. Esto ha sido desde siempre y será hasta el último día de mi vida. Y el último nivel de reflexión es sobre nuestra responsabilidad, la de todos y cada uno de nosotros, para recibir a los niños. Si una persona no tiene tolerancia a los niños, que corrija su corazón. No, ¿por qué traen a los niños a la misa que molestan? Hermano mío, corrige tu corazón. Tu corazón. No andes poniéndole mala cara a los papás porque han traído a sus hijos a misa. Todo el contrario.
Me acuerdo una señora que se acercó una vez a mí y me dijo, pero padre, qué horror, esta señora tiene los tres niños que... ¿Le has ofrecido ayuda? Esa fue mi respuesta. Esa mujer viene sola con tres niños a la misa. ¿Tú le has ofrecido ayuda, te has acercado para hacerte amiga y ayudarla a controlar a uno, al otro? Ella está cumpliendo el mandato del Señor, tú no. Y todos tenemos que cumplir el mandato del Señor y dejar que los niños se acerquen a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.